Biblia, quiero hablarle del hambre por Dios. Dígalo, hambre por Dios. Amós 8, versículo 11 y versículo 12 de su Biblia. Cuando esté conmigo me diga amén y comenzamos. Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dios bendiga su palabra. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y de hecho estamos viviendo los últimos tiempos. Pero esta palabra impacta mi corazón porque dice Dios, vendrán tiempos donde enviaré hambre. Pero no hambre de comida, sino dice hambre de oír la palabra de Jehová. Es terrible, van a venir tiempos donde la gente va a andar buscando donde escuchar palabra y no va a encontrar. Se va a encontrar otras cosas que no es la palabra de Dios. Y mire cómo dice, van a ir errantes de mar a mar. O sea, de continente a continente, desde el norte hasta el oriente, dice, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mire lo que es, lo que se hace por hambre. ¿Cuántos padecen de hambre aquí? Hambre física. Todos, ¿verdad? Déjeme contarle, Génesis 12:10, hoy sí, Génesis 12:10. Mire lo que es capaz el hombre de hacer por el hambre física. Dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra, en Génesis 12:10. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y le dijo que se fuera para la tierra que él le iba a dar, Dios le dijo que no descendiera a Egipto, porque estaba ya profetizado que Egipto había de ser la nación que iba a oprimir e iba a maltratar al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que Abraham se enfrentó a una temporada donde hubo escasez de alimento en toda la tierra. Y en el único lugar donde había alimento era en Egipto. Y Abraham descendió a Egipto. Déjeme hablarle geográficamente. Cuando hablamos de Egipto, Egipto está abajo, pero Jerusalén está arriba. Demográficamente, para ir a Egipto había que bajar. Y para volver a Jerusalén había que subir. Eso representa que cuando nosotros nos damos nuestros viajecitos por Egipto, descendemos y después tenemos que subir, y subir cuesta más que descender. Abraham se movió desde Betel hasta Egipto para evitar morir de hambre. Y esto no fue una decisión espiritual de Abraham, sino que fue una decisión tomada con el estómago. Porque cuando tenemos hambre y no tenemos que comer, somos capaces de cualquier cosa con tal de conseguir de comer. Es más, si usted va a la historia y usted va a la actualidad mundial, se va a dar cuenta que las más grandes revoluciones y las más grandes manifestaciones que existen es por falta de alimento. Es por falta de comida. Hay gente que es capaz inclusive de saciar su hambre sacando comida de los basureros. Usted ve los hombres, ellos buscan en los basureros desperdicios de comida y así como los encuentran, así se los comen porque el hambre no puede esperar. Entonces, cuando tenemos hambre, somos capaces hasta de matar por saciar nuestra necesidad de comer. Y mire, cuando usted tiene hambre, al menos, o cuando yo tengo hambre, déjeme hablar de mí para que usted no se sienta mal. Pero cuando yo tengo hambre, yo no quiero ver televisión. Yo no quiero ir a practicar mi deporte favorito. Yo no quiero tampoco jugar algo, no quiero ir a la playa, no. Lo que yo quiero es comer nada más.
O alguien cuando le pega hambre ahí le dan ganas de ir a jugar fútbol. No, cuando tenemos hambre queremos comer. Amén. Y cuando tenemos hambre física, somos como el pueblo de Israel, que nos hace murmurar contra Dios. Y vaya conmigo a la Biblia, Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, y vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice la Biblia, Éxodo 16, 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y déjeme contar que Israel no es cierto que comían carne. Ellos eran esclavos y los esclavos no comen bien. Ellos comían las sobras de las comidas que dejaban los del pueblo de Egipto. Pero ellos preferían morir con el estómago lleno que salvarse con el estómago vacío. Aunque de hecho no era así, porque Dios tenía cuidado de ellos. El hambre los hacía a ellos murmurar y quejarse delante de Dios. Pero sabe que cada mañana cuando Moisés se despertaba y hacía sonar el shofar para convocar al pueblo a ser enseñado en la ley de Dios, dice la historia, dice la Biblia en el libro de Éxodo y en el libro de Números, que Israel era renuente a querer aprender la palabra de Dios. Pero cuando salían a recoger el maná, salían por familia, porque era comida, pero no salían por familia a recibir de la palabra de Dios. Entonces, nunca tuvieron esa misma hambre por conocer y por adorar a Dios. Y sabe que la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Dígalo, en poder de Dios. Pero sabe, hay un precio que pagar para saciarse. ¿Por qué trabaja usted? Para mantener llena la refrigeradora, ¿verdad? Si usted saca cuenta, nosotros gastamos miles de dólares al año en comida, principalmente cuando tenemos hijos comelones, ¿verdad? Gastamos, nuestro mayor gasto al año es en comida, al mes es en comida. Las mujeres pueden decir eso, ¿verdad? Que son las que van a comprar la comida, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted visita el supermercado a la semana o al mes? Es el lugar que más se visita, ¿verdad? Y de por ahí va y se hace su paradita también, se come su dona, se compra su burrito. Pero somos buenos para comer y no es malo. Pero hay un precio que pagar para saciarse. Y le voy a dar un ejemplo en la Biblia que a mí me dejó con el corazón destruido, Segunda de Reyes 6 del 25 al 30. Y mire lo que sucedió un tiempo en la ciudad de Samaria cuando había una gran escasez de alimento. Segunda de Reyes 6 del 25 al 30 dice la Biblia: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió, óigame lo que dice: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras, dice la Biblia, las palabras de esta mujer, dice que rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Mire qué terrible lo que sucede aquí. Hay una gran hambre en Samaria y no hay que comer. Y estas dos mujeres, ambas tienen un hijo, y le dice una a la otra: no hay que comer, comámonos uno de los hijos, comámonos el tuyo primero. Y dijo ella: está bien.
Y dice, literalmente dice, lo cocimos. Es decir, se hicieron una sopa o no sé cómo lo hicieron, pero se comieron al hijo de una mujer para saciar el hambre. Y el acuerdo era que el día siguiente se iban a comer al hijo de la otra. Pero aquella que había guardado la vida de su hijo, cuando le tocó dar a su hijo para comérselo, no lo hallaron por ningún lado porque lo escondió. Imagínese hasta dónde nos puede llevar el hambre física. ¿Se comería usted a su hijo? Espere que le agarre una buena hambre. De hecho, no lo haríamos, pero le estoy dando este ejemplo para que usted vea hasta dónde es capaz el ser humano por saciar su hambre. Amados, si nosotros fuéramos así por saciar el hambre por Dios. Espéreme que le llego más adelante por ahí. Porque el hambre física hace al ser humano hacer locuras, cosas impensables, inimaginables, cosas que no tienen lógica al razonamiento humano. El hambre nos roba la cordura, la lógica al ser humano, le hace ir en contra de la naturaleza humana. Terrible. Óigame, hay un hambre mucho mejor, dígalo, hay una mejor hambre. Y es la que habla Amós 8:11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El hambre por Dios. Cuando tienes hambre por Dios, vas a buscar a Dios, sea como sea. Y déjenme decirles, muchos de ustedes por eso están aquí. Porque ustedes tienen hambre. Véngase el viernes, usted va a dar cuenta. El viernes teníamos un grupo, pero impresionante, gente. Yo me asusté. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene hambre. La gente está cansada de la religiosidad. La gente anda buscando palabra, la gente anda buscando, dice Dios, van a correr buscando palabra y no la van a encontrar. Este es el tiempo de comer palabra de Dios. Este es el tiempo de alimentarnos de Dios. Porque van a haber tiempos donde usted no va a encontrar quien le enseñe palabra. No sé si es que el Señor va a levantarnos a nosotros los ministros, si nos va a llevar antes de tiempo, si ya no van a haber ministros que se dediquen a predicar la palabra. Pero dice el Señor que viene un tiempo donde la gente va a ir de lugar en lugar buscando palabra y no la va a encontrar. Por eso este es el tiempo de despertar nuestra hambre por Dios, crecer, aprender de Él, madurar en Él, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hambre por amarlo a Él. ¿Cuál es el anhelo de nosotros los esposos? Agradar a nuestra esposa. ¿Cuál es el anhelo de las esposas? Agradar al esposo. ¿Cuál debe de ser el anhelo de un hijo de Dios? Agradar a Dios. Hambre por agradarlo a Él. Pero le estoy hablando de un hambre que no solamente se siente entre las cuatro paredes de un edificio, no. Le estoy hablando que usted tenga hambre de Dios en todo tiempo, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, donde quiera que usted esté, que usted tenga esa hambre de Dios. Que usted tenga esa pasión por conocer de Dios. Cuando tienes hambre de Dios, piensas en Dios, quieres más de Él, más de su palabra, quieres adorarlo, quieres alabarlo. Tú no quieres perderte ningún tiempo delante de la presencia de Dios. Y así como el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por saciar su hambre física, el hombre también debería tener un sentimiento poderoso por tener esa pasión por saciar su hambre de Dios. Y escúcheme, no le estoy hablando no solamente de saciar nuestra mente, nuestro intelecto, sino hambre de Dios es estar con Él, platicar con Él. Un pueblo con hambre de Dios, hermano, cambia radicalmente. Vienen a suceder cambios en la vida de una iglesia cuando se le despierte el hambre por Dios. Y hermanos, vienen días donde lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y los religiosos es cuánta hambre de Dios nosotros tenemos. Y sabe que la Biblia dice que el tener hambre por Dios es una bienaventuranza. Lucas capítulo 6, versículo 21, vaya conmigo a la Biblia, dice la Biblia, Lucas 6, 21.
Dice la Biblia: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. No está hablando de hambre física. Está hablando de hambre espiritual. Pero déjenme enseñarle por qué el Señor dice que somos bienaventurados. Porque así como en lo natural nadie come si no tiene hambre. ¿Y sabía usted que nuestro estómago tiene una capacidad? Cuando ya nuestro estómago está lleno y ya no quiere más, por muy deliciosa que sea la comida, usted no quiere. No quiere. Pero mire, el hambre de Dios es diferente. Porque entre más usted come de Dios, más quiere de Dios. Entre más usted conoce de Dios, más quiere conocer. Entre más usted experimenta de Dios, usted quiere más, más, más. Y nuestra hambre nunca se sacia. Amén. Eso es lo que la Biblia nos llama a nosotros, ir de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sabe lo que lo hace llegar a ese nivel a uno? El hambre, la pasión por conocer de Dios. Hermano, esto es algo poderoso. Pero el que realmente tiene hambre de Dios, entre más come de Dios, más quiere, más y más y más. Y déjenme decirles, 70 años que dice la Biblia que vamos a vivir, y aún 80, dice, con todo esto en molestia, no serían suficientes para comer todo lo que Dios tiene para nosotros. Es algo poderoso. Y sabe que así como el que en lo natural es capaz de matar para saciar su hambre física, así también el que tiene hambre de Dios puede matar por saciar esa hambre de Dios. Pero no se me asuste, tranquilo. Ya le voy a decir qué es lo que tiene que matar. El que tiene hambre de Dios mata el pecado. Mata las obras de la carne. Mata el pecado oculto, mata la vieja naturaleza. Mata la indiferencia, mata la pasividad, mata la religiosidad sin vida. Mata la comodidad espiritual. Salimos de ahí, de esa comodidad. Y comenzamos a buscar de Dios, comenzamos a alimentarnos de Dios, comenzamos a llenarnos, a nutrirnos de Dios. Porque igual que cuando usted no come en lo físico, usted se desnutre. Deje de comer 3 días a propósito, le aseguro que usted se pone más débil, pálido, con ojeras como de mapache. Hasta nublado vemos, del hambre. Miramos a la gente como pollos caminando. El cuerpo se debilita porque el alimento natural es el que nutre al cuerpo, el que lleva la vitamina, el que lleva todos los nutrientes. Y deje de comer usted deliberadamente y usted se debilita, su cuerpo se maltrata. Deje de comer espiritualmente y usted se puede convertir en un anémico espiritual. Su espíritu se debilita, su fe se debilita, sus convicciones son dañadas. Cuando usted deja de comer de Dios, usted se vuelve un anémico espiritual y cualquier cosa lo hace murmurar, cualquier cosa lo hace llorar, cualquier cosa lo hace apartarse de Dios. Pero cuando usted está bien alimentado del Señor, pueden venir vientos, tormentas, tempestades, huracanes, inundaciones y usted permanece fiel, amén. Porque usted está bien nutrido de la palabra, usted está lleno de Dios. La presencia de Dios está en usted y usted dice, se venga lo que se venga, pero hay fundamento en mi vida que no me va a mover porque mi vida está fundamentada sobre la roca. ¿Cuántos están fundamentados en la roca que es Cristo Jesús? Por eso hay que alimentarnos de Dios. Comer hasta saciarnos. Y mientras más matamos todo lo que nos puede robar el hambre por Dios, Dios se encarga de saciarnos. Pero dígalo, esa hambre duele. Duele. ¿Cómo duele, iglesia? Dejar las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo duele apartarnos de un estilo de vida que hemos pensado que sin ese estilo de vida no podemos vivir? ¿Cómo duele apartarnos de las malas asociaciones? ¿Cómo duele apartarnos de visitar los lugares a los cuales a Dios ya no le agrada que visitemos? ¿Cómo nos duele apartarnos de las personas que ejercen mala influencia sobre nuestra vida? A los que nos apartan de los caminos de Dios. ¿Cómo duele renunciar a los deseos engañosos de la carne? ¿Cómo duele apartarnos de las mentiras del mundo? Eso duele.
Yo lo experimenté personalmente. Yo no estoy contando historias de nadie. Yo no soy creyente desde mi infancia. No, yo conocí al Señor a los 26 años y el Señor me rescató a mí de 12 años de alcoholismo. Comencé a beber a los 14 años hasta la edad de los 26 años. Y por mi mujer que comenzó a doblar rodillas por mi vida, el Señor me inquietó hasta que me acorraló y yo pude conocerle a Él. Pero los primeros años, yo recuerdo que mis amigos me decían: venga, sí, hombre Manuel, mire, una que se tome no es ninguna, dos no se notan y tres nadie lo va a echar de ver. Y cuando les decía: no, yo ya decidí cambiar mi vida, he conocido a Jesús. ¿Sabe lo que me decían mis amigos? Lo que pasa es que usted se volvió un mandilón, me decía. Su mujer lo manda. Pero recuerdo que mi mentor me decía: resista. Niéguese. ¿Cómo duele eso, hermano? Y cuando pasaba por los lugares donde vendían las bebidas alcohólicas, miraba a alguien tomándose una cerveza, yo sentía que me pasaba aquí, mire. Hasta el limoncito sentía al final Me fumaba 3 paquetes de cigarro en una noche cuando salía a beber. Bebía viernes, sábado, domingo y lunes. O sea que me fumaba 12 cajetillas de cigarro en 4 días. Y cuando comencé a tener esa lucha en mi interior, yo iba a las paradas de los buses y había alguien fumando y yo simuladamente me acercaba a él y cuando fumaba y lo tiraba, yo lo agarraba en el aire. ¿Cómo duele dejar los vicios, hermano? ¿Cómo duele dejar esas cosas que con inteligencia sabemos que son cosas que nos destruyen y nos están llevando al camino de la muerte? Pero cómo duele desprenderse de esas cosas. Por eso le digo, es un hambre que duele. Lucas capítulo 15, versículo 17, vaya conmigo y le doy el ejemplo de un hombre que se apartó del buen alimento, pero que le dolió volver a casa del papá. Lucas 15, 17, hablando del hijo pródigo, dice, usted conoce toda esta historia, otra vez yo le predico el hijo pródigo, pero hoy solo quiero tocarle este versículo, dice, y volviendo en sí. Cuando la Biblia dice volviendo en sí, quiere decir que este joven estaba enajenado, estaba confundido, andaba como viviendo una vida de fantasía, una vida de mentira. Dice que volviendo en sí, o sea, de repente digo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿A qué horas tomé esta decisión? Eso es lo que es volver en sí. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos saben que en Dios hay abundancia de pan? Y no de pan físico, sino de pan espiritual. Dice, y yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe lo que estaba haciendo este joven judío? Había conseguido un trabajo para apacentar, para cuidar cerdos. Y ese era el trabajo más denigrante que existía para un judío, porque ellos aborrecían los cerdos, porque allí fue donde Jesús metió aquella legión de demonios que tenía el gadareno, los endemoniados de Gadara. Pero él estaba ahí y dice que cuando apacentaba a los cerdos, dice que él anhelaba en su interior comerse de las algarrobas que comían los cerdos, cuando en la casa de papá había abundancia. Y siéntese bien. Pero ¿cuánto cristiano hay ahora sí? En la casa de papá hay tanto manjar y hay tantos cristianos que andan comiendo todavía de las algarrobas del mundo. Hay tanto cristiano que se da sus escapaditas todavía para Egipto y después les cuesta subir. Muchos no suben, muchos se quedan a mitad del camino, otros se enamoran de Egipto y se quedan en Egipto. Y el que logra subir, cuando sube llega todo dañado, herido, maltratado, frío, tibio, indiferente, casi al borde de la muerte espiritual. Amados, esta hambre duele más que el hambre natural, pues tenemos que tomar decisiones, de repente decisiones dolorosas, decisiones que involucran nuestros sentimientos. Yo me recuerdo que una de las cosas que mi apóstol me enseñó, me dijo, Manuel,
Nunca te asocies con personas de las que no vas a sacar bendición. Si alguien no te bendice, a un lado de eso, eso no sirve. Literalmente así me lo dijo. Yo agarré el consejo. Y empecé. 26 amigos tenía yo de bebida todos los fines de semana. Mi esposa, cuando oía el carro de un amigo que llegaba a pitarme para levantarme la casa, mi esposa quería tener rayos láser en sus ojos para desintegrarlo con todo y carro. Cuando me convertí al Señor me quedó un solo amigo. Y todos se reían de mí, se burlaban. Pero este amigo, recuerdo que una vez me dijo: Manuel, si has decidido cambiar, mantente firme y no vuelvas atrás. Ese era un buen amigo. Aquel que te induce al mal, a la perdición, ese es un demonio, ese no es un amigo. Disculpe que te lo diga. Y recuerdo que este joven, yo empecé a hablarle del Señor, y para la gloria de Dios nos lo ganamos para el Señor. Ahora es un pastor en el ministerio allá donde nosotros venimos. Los demás me dieron la espalda. Hay que tomar decisiones, dígalo, hay que tomar decisiones. Hay mucho creyente que quiere crecer y ver la gloria de Dios, pero no quiere apartarse. No quieren abandonar a Egipto. Se dan sus escapaditas, en patinetas se van para Egipto, como es de bajadita. Se dan su bajadita a Egipto el viernes y el sábado, y el domingo llegan todos heridos a la iglesia a reconciliarse. Eso no es vida en Cristo, hermano. Hay que tomar decisiones difíciles para saciarte de Dios y de su alimento espiritual. Hay que volver así como volvió el hijo pródigo. Amados, ¿cuánto creyente muriendo de hambre espiritual cuando en la casa de nuestro Padre hay alimento en abundancia? Amén. Levante su mano derecha, dígalo: yo tengo un Padre que tiene abundancia de alimento espiritual para mi vida. Qué lindo es eso, hermano. Entonces, necesitamos nutrirnos de Dios. Necesitamos meternos con Dios. Pero mire cómo Jesús enseña a los discípulos y les enseña a él cuál es el tipo de comida que ellos deben de perseguir. Vaya conmigo allá a la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35. Mire cómo Dios nos enseña acerca del alimento que Él quiere que nosotros comamos. Juan 6, 33 al 35 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Dígalo, Jesús es el pan de vida. Y mire cómo les dice Jesús: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y no está hablando de comida física. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. ¿De qué sed está hablando aquí Jesús? ¿Cuánta gente en el mundo necesitaba de la droga, del alcohol para andar contentos? Cuando venimos a Jesús no necesitamos de la influencia de nada. Nosotros andamos llenos de gozo todo el tiempo, amén. Él llena nuestra vida con su gozo. Eso es lindo, hermano, porque solo Jesús puede saciar nuestra hambre espiritual. No puede saciar el hambre de Dios con comida del mundo, no con cosas carnales. Lo espiritual, dice la Biblia, que lo carnal con lo espiritual choca. Las obras de la carne con las obras del espíritu no se llevan. Eso es importante. Déjeme contarle el testimonio de un joven en Honduras. En Honduras hay unas botellitas así que parecen cervezas, pero que se llaman Actimalta. Es una bebida inocente. Y una vez Roberto estaba en una pulpería, le llamamos así pulpería a las tiendas en Honduras, tomando Actimalta. Y lo vio la hermanita comunicativa de la iglesia. Y llegó a la iglesia a decir: vi a Roberto tomando una cerveza. Inmediatamente lo quitaron de servir y todo. Y él preguntó: ¿y por qué? No, es que la hermanita te vio bebiendo. No, estaba bebiendo, era una Actimalta. No, ella te vio. Y esa señora tiene buen testimonio. Y dijo él: no, delante de Dios que era una Actimalta. No, era cerveza. Y se enojó, el muchacho fue herido completamente porque lo quitaron de su privilegio sin ninguna razón. Y dijo él:
para que sepan de verdad, y me voy a poner una buena borrachera, enojado. Y se fue a meter en una cantina. Y se sentó en la barra. Y cuando el bartender llegó y le dijo, ¿qué va a tomar? Empezó él a responderle en lenguas. No, en serio, ¿qué va a tomar? Y él en lenguas. Tanto que no pudo pedir nada. Y el Espíritu Santo lo sacó de ahí. Amado, cuando usted está lleno del Señor, el Señor va a tener cuidado de usted, amén. Pero mire, lo que yo le quiero enseñar hoy es que usted en el mundo no va a poder encontrar lo que usted necesita para satisfacer su espíritu. Usted no lo va a encontrar en esas escapaditas que usted se da a Egipto. Lo único que usted va a hacer es agarrar parásitos y contaminación. Por eso la Biblia nos exige, dice, sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Sed santos, dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Entonces, el mundo no tiene cosas buenas. Como creyentes nosotros hoy tenemos que tener ese anhelo, esa pasión, esa hambre de Dios, porque lo carnal choca con lo espiritual. Al cuerpo le das lo que el cuerpo necesita, al espíritu también hay que darle lo que el espíritu necesita, amén. ¿Sabía usted que Jesús tenía un plato favorito? ¿Cuántos saben eso? Hoy se lo voy a enseñar para que usted lo enseñe a otro. Y está en la Biblia, Juan capítulo 4 del versículo 31 al 34. Y déjeme decirle que no eran pupusas de chicharrón. Pero mire el plato favorito de Jesús, dice la Biblia. Juan capítulo 4 del versículo 31 al 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Déjeme contarles, los discípulos se van a una región a comprar comida. Y cuando regresan le traen un plato de comida a Jesús. Y ellos le dicen, Rabí, come. Y Jesús dice, no. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos dijeron, ¿quién se habrá adelantado? Le trajeron antes que nosotros comida a Jesús. Pero mire lo que les dice Jesús en el versículo 34. Les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el plato favorito de Jesús. Obedecer a quien le había enviado. ¿Cuál debe de ser su plato favorito? Obedecer al que dio la vida por usted. ¿Sí? Así como tener hambre en lo natural es normal y parte de nuestro diario vivir, tener hambre por Dios debería ser también algo normal y común en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuál es su comida favorita en lo natural? El pozole, las pupusas, el mole, los chilaquiles. ¿Cuánto sería capaz usted de comerse de su plato favorito? 2 platos, 3 platos, 4, ¿verdad? Que quedemos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su comida favorita en lo espiritual? ¿Se come usted la Biblia? ¿Se echa usted su taquito de oración? ¿Cuál es su plato favorito en lo espiritual? Porque deberíamos de tener, así como tenemos hambre en lo natural, deberíamos de tener también hambre en lo espiritual. Por ejemplo, cuando usted pasan los días y usted no ha orado, usted tiene que sentirse todo débil espiritualmente. Cuando ya los ojos se le empiezan a ir a otro lado. Cuando los pies quieren correr presurosos al mal. Cuando los pensamientos comienzan a tomar control de su voluntad. Usted necesita estar mal alimentado espiritualmente. Porque cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, la carne está sometida al control del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, amados, el reino de Dios no es comida en lo natural. El reino de Dios es otro nivel. Dígalo, es otro nivel. Y ese es el nivel en el que
enseñarle que usted salga del nivel donde hoy está y vaya a un nivel mejor, donde usted va a encontrar la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, la gloria de Dios, los propósitos de Dios. Ahí usted va a salir de lo que ha estado viviendo hasta este momento y va a comenzar a entrar a nuevos niveles. Cuando usted comienza a comer de Dios, cuando empieza usted a saciarse de los manjares de la Biblia, cuando usted empieza a entrar en tiempos de intimidad con Dios, usted va a salir del nivel donde ha estado por años, tal vez por décadas, y hay un nivel de bendición esperando lo que usted no se imaginaba, que usted no esperaba. Hay manjar en la mesa de papá. Amén. Romanos 14, 17. Dice la Biblia, hablando del reino de Dios, dice: porque el reino de Dios, oiga bien, no es comida ni bebida. Dígalo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Déjeme hablarle, y déjeme hablarle con mucha madurez y con mucho amor también. El reino de los cielos no consiste en carneadas, aunque son buenas las carneadas, principalmente cuando esté el chimichurri ahí. Y óigalo con oídos circuncidados. Dígale, hermano, óigalo con los oídos circuncidados. No le estoy diciendo que es malo que usted haga una carneada en su casa e invite al pastor. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a comer de Dios. Venimos a llenarnos de Dios. Venimos a saciar esa hambre espiritual. Venimos a nutrirnos espiritualmente, porque Dios trae una palabra que nos puede confrontar, nos puede sacar de la ignorancia, nos puede sacar de la comodidad espiritual, nos puede hacer llevar a otro nivel en nuestra vida espiritual. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a gozar del gozo, de la justicia, de la paz y de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Podemos hacer una carneada, sí, pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para que usted venga a nutrir su espíritu y usted se vaya aquí en un nuevo nivel de fe a enfrentar a ese mundo que está allá afuera revuelto por querernos destruir. ¿Cuántos dicen amén a eso? No le estoy arruinando la carneada, tranquilo. Entonces, porque así como en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros necesitamos comer, también el cuerpo necesita comida, no es malo. Pero ninguna comida, por deliciosa que sea, satisface tu espíritu. O usted cuando anda desanimado, cuando siente que la fe le falla, o usted con un pollito con mole se levanta. No, señor. Usted no se levanta con eso. Usted necesita meterse en la presencia de Dios. Usted necesita meterse en ayuno, en oración, muchas veces, para doblegar algunas fortalezas de la carne que le están tomando control. Usted necesita comenzar a meterse en la presencia de Dios cuando usted sabe que hay situaciones que son más fuertes que su fe. Amén. Entonces solo el pan que descendió del cielo y el Espíritu Santo nos puede satisfacer. Y escúcheme bien, iglesia, si usted no siente paz, porque hay tanto creyente hoy que anda como hasta ve sombras, que no tienen paz. Por eso cuando Jesús resucitó, llegó donde los discípulos, les dijo: paz entre vosotros. Pero qué lindo es tener paz. ¿Cómo no va a tener paz usted? Cuando usted está lleno de Dios, usted no se preocupa de nada. Oh, pero es que Obama dijo: el problema de Obama, pero mi Dios es mi Dios. Oh, pero es que la economía, pero mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero es que la enfermedad, pero por la llaga de Cristo yo fui curado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está satisfecho en el Espíritu, no hay nada que le pueda robar su gozo. No hay nada que lo pueda desestabilizar en su convicción, en su fe. Usted vive confiado, como decía David: yo me acostaré y dormiré y despertaré porque Jehová está conmigo. Amén. Él dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos pueden decir eso? Hay gente que ni duerme, hermano, por las preocupaciones y por los problemas, por las deudas, ¿verdad? Sueña: no me corte el cable. No, mi amor, tranquilo, era una pesadilla, mi reina, duérmase. Pasan todos estresados.
Ah, pero cuando usted pasa lleno de Dios, usted vive tranquilo. Mire que venimos a cortarle el cable, hasta el televisor, llévese, hombre. Si eso ni me edifica, dice usted. Mire que venimos a cortarle el agua, córtela, nos vamos al río a bañar y a lavar. Está preocupado, usted tiene una paz interior, amén. El mundo no gobierna su gozo, pero para eso tiene que estar lleno de Dios. ¿Cuánta gente hay ahora sin paz, sin gozo? Una vez fui a predicar a una iglesia y el ministro de la alabanza que estaba cantando aquella alabanza que dice: este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero estaba así: el gozo que siento yo, el mundo no. Y le digo: ¿cuál gozo? Si lo que menos expresaba era gozo. No, cuando usted habla de gozo, es gozo, hermano. Es que miren, en el mundo la gente piensa que nosotros los creyentes somos gente aburrida. No, hermano, usted no ha visto un buen bacán espiritual. ¿Sabe lo que hizo María después de haber cruzado el Mar Rojo con todo el pueblo de Israel? Dice que convocó ahí todas las mujeres de mujeres, come on here. Y las reunió a todas y las puso a danzar, dice, y a sonar sus panderos y a gozarse porque Dios los había liberado de la cautividad de Egipto. Por eso es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, que hay, dice, hay libertad, dígalo, hay libertad. Pero ¿por qué gente pasa toda deprimida, sin gozo? ¿Eh? ¿Cómo está, hermano? Ay, dice, viviendo las de Job. Como Job, dice. Y usted como está, hermano, ahí estamos en pruebas y en tribulaciones. Pero si es la voluntad de Dios, ¿quién le ha dicho que es la voluntad de Dios eso? ¿No dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces? Pero vivimos agobiados, estresados. Alguien se le acerca por atrás: hermano, ¿cuánto les pasa eso? ¿Cuántos conocen a alguien así? Y si uno no se aparta, le arrancan la cabeza, hermano. Pero qué lindo es cuando usted vive confiado, hermano. ¿Cómo está, hermano? En bendición, hermano. De victoria en victoria. De gloria en gloria. De triunfo en triunfo. Amados, ¿cuánta gente vive fuera de la justicia de Dios? Hay un hambre. Si usted vive así, sin gozo, sin paz, sin justicia de Dios, usted necesita saciar esa hambre en usted. Usted necesita comer de Dios, llenarse de Dios. Y escuche bien, no le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de una relación con Dios. Le estoy hablando que vaya a la raíz de donde vienen todos los nutrientes para nuestra vida espiritual. No le estoy hablando de un evangelio a larga distancia ni a control remoto, no. Le estoy hablando de una relación personal con papá. Como usted tiene su relación con su hijo, con su hija, así la iglesia debería tener una relación con Dios. Amados, vale la pena. Por eso hay que pedirle a Dios que provoque esa hambre en nosotros. Déjenme contarle, cuando nosotros, y cuando digo de nosotros, hablo de todos ustedes también, cuando conocimos recién a Jesús, teníamos un hambre por conocer de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando con mi esposa, cuando yo llegué a Jesús, mi esposa muy contenta, nosotros íbamos a todas las reuniones. Una vez llegué y estaba en la oficina del pastor con los casi 70 pastores que habían en la iglesia. Y yo abrí la puerta y me senté, y cuando el pastor entró, me dijo: ¿usted qué está haciendo aquí? Usted no es pastor. Déjeme aquí, pastor. No, usted no puede, es que esta es reunión de pastores. Pero déjeme aquí, yo quiero aprender. No, sálgase. No, le digo, no me voy a salir. Yo quiero estar aquí. Pero siervo, usted todavía no es pastor, pero por fe le digo yo. Y al ver mi insistencia, él que era tan cerrado, porque hasta me agarré de la silla, y me dijo él: quédese pues. ¿Pero quédese ahí atrás? Allá al final me voy a sentar. Pero ahí estaba, aprendiendo. Con mi esposa me metía a las reuniones de mujeres, me metía, y no disfrazado, así al final me quedaba, pero me metía también a las reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes.
Había programas también donde iban y se rehabilitaban los drogadictos, los alcohólicos. Me iba y me metía yo también. Tenía hambre de conocer de Dios. Un hermano me decía, Manuel, metámonos 3 días de ayuno. ¿Qué es eso? Enséñame, y nos metíamos. Hermano, esa hambre nunca se debe de perder. Cuando usted empieza a perder el hambre de Dios, el mundo está listo para llenarlo de otra cosa. Y cuando menos acordamos, venimos a ser como la India María. Ni de aquí, ni de allá. ¿Sí? Ya no somos ni a cristianos llegamos. Ya no sabemos qué somos. Hermano, ¿y usted es cristiano? No sé, estoy haciendo la fuerza, dice, no sé. Cuando debería ser un gozo decir, sí, claro que sí, yo soy hijo del rey. Porque Pablo decía, pues no nos avergonzamos de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Pero ahora hay muchos cristianos del AA, ¿verdad? No de los CA, de los cristianos anónimos. Iglesia, necesitamos decirle a Dios, despierta esa hambre en mí que se perdió, que se diluyó, que se fue desapareciendo de nuestra vida porque nos internamos más en Egipto que en Dios. Porque empezamos a practicar más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Porque empezamos a congeniar más con la gente de Egipto que con la gente de Dios. Porque empezamos a agarrar influencias que en lugar de nosotros llevarlos a Dios, ellos nos llevaron nuevamente al mundo. Empezamos a hacer amistades con gente que en lugar de bendecirnos, nos están apartando de los propósitos de Dios. No es ese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos que el hambre de Dios sea activado nuevamente en nuestra vida. Que vuelva a arder esa pasión en nuestro corazón por hablarles a otros de Jesús. Que vuelva a arder en nuestro corazón esa pasión de ganar a otros para Cristo, así como alguien nos ganó a nosotros para el Señor. Que nuestras bocas dejen de ser ya como sepulcros del evangelio, sino que nuestras bocas se puedan abrir para decirles a otros, mire, yo fui borracho igual que usted, pero me encontré a Jesús y Jesús me cambió. Yo fui adúltero como usted, pero Jesús me encontró y me cambió. Yo fui drogadicto como usted, pero me encontré con Jesús y Jesús ha cambiado mi vida. Yo fui fornicario como usted, pero Jesús le dio un nuevo estilo de vida a mi vida. Yo fui ladrón, pero Jesús me cambió. Necesitamos volver a hablar de Jesús. Cuando usted tiene hambre por Dios, usted no puede ver a la persona sufriendo y no hablarle de Jesús. Nosotros a veces miramos al drogadicto y dice, qué desgraciado, va como lo tiene el diablo. Pero no se acerca a decirle, ¿sabes que hay un Jesús que te puede cambiar? ¿Sabes que hay un nuevo estilo de vida si te acercas a Jesús? ¿Sabes que Jesús tiene algo mejor que lo que estás viviendo? Eso es hambre por Jesús. Cuando usted vive con esa hambre, usted no puede estar quieto o quieta. Usted quiere más, hacer más para Dios. Usted no está conforme con estar en su casa. Usted no está conforme con ser salvo. Usted sabe que usted puede ser un instrumento para que miles de personas puedan venir a Jesús. Usted puede convertirse en un ganador de almas. Usted puede convertirse en un pescador de hombres. Usted puede ser una persona de bendición para el reino de los cielos. Pero ¿cómo si estamos vacíos de Dios? ¿Cómo si no hay nada de Dios en nosotros? La gente nos pregunta, ¿y qué es eso de Jesús? A saber, dice yo. Solo sé que es Jesús. ¿Sabe que usted y yo somos producto de que alguien oró por nosotros? De que alguien un día dijo, aunque me trate mal, voy a hablarle de Jesús. Iglesia, nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca se olvide que antes de conocer a Jesús, usted y yo, lo más seguro que nosotros teníamos era el infierno. Pero alguien Dios usó para que nos hablara de Jesús. Y ahora usted y yo estamos perseverando para alcanzar salvación y vida eterna. Y eso mismo está esperando Dios que nosotros hagamos en beneficio de otros. Háblele
a su familiar, háblele a su vecino, háblele a su compañero de trabajo. No tenga vergüenza de identificarse como cristiano. Póngase la camiseta de Jesús, quítese la del River Plate, la del América, y póngase la de Jesús. Identifíquese, hable. Y esas personas que lo han estado influenciando al mal, gáneselas para Jesús. Ore por ellos, apártese de ellos, pero ore por ellos, no los abandone. Y cuando sea tiempo y Jesús le diga, háblale hoy, vaya y háblele. Y va a ser una almita que usted se va a ganar para el Señor. Quiero proponerle que en los siguientes 3 meses, contando octubre, noviembre y diciembre, cada uno de nosotros nos ganemos un alma para el Señor. Una. No le digo que se gane 10, 20 ni 100, porque no es cierto. Una. Y a veces está ahí dentro de la casa. A veces es el esposo, la esposa, el hijo, el primo, la suegra, el abuelito, la abuelita. Ahí está en la casa. El almita que hay que ganar. No hay ni que salir a evangelizar. Ahí está en la casa. ¿Cuántos van a proponerse ganar un alma para el Señor? Propóngase ganar un alma para el Señor. Eso es reino de los cielos. Eso es hambre por Dios. Cuando usted vive un evento especial, usted lo quiere contar a todos, ¿verdad? Ah, se ganó el carro del año, usted quiere contar, hasta en Facebook lo sube. Y hasta todo, ya se dio cuenta de que el carro no se dio cuenta, no le contaron. Hermano, el evento más glorioso que nosotros hemos vivido es haber conocido a Jesús. Cuénteselo a otros. Dígale, hermano, sabe que me encontré que Jesús, mire cómo me ha cambiado. Eso es poderoso, hermanos. Eso es hambre por Jesús, hambre por Dios. ¿Cuántos van a querer de esa hambre por Dios? Colócase de pie, yo quiero que usted pueda hacer una oración conmigo. Yo quiero orar a Dios. Porque no quiero yo que lleguemos a este tiempo donde la gente ande corriendo de un lugar a otro buscando palabras de encuentre. No, yo quiero que usted sea de las personas que cuando venga este tiempo, usted esté listo para darle una palabra de aliento, una palabra de fortaleza a aquellos que se han caído de la gracia de Dios. Yo quiero que usted sea un recipiente de la gloria de Dios para levantar a otros, para alcanzar a otros, para fortalecer a otros. Porque ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo quiero orar. Quiero orar en primer lugar por todos aquellos